Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros otra vez. Así que hoy vamos a dar inicio a nuestra clase número 6. Antes que nada quiero felicitar a todo el mundo por el comportamiento en esta pandemia. Todo el mundo está recluido en sus casas, haciendo la cuarentena que corresponde, y esto es en beneficio de todos, para bien de todos. Así que sigamos adelante, no es tan terrible, no es que estemos encerrados, estamos salvándonos. Así que fuerza, adelante a todos. En segundo lugar, bueno, quería comentarles que son varias las preguntas que vamos contestando por medio de WhatsApp, por mail, enviando a los que no pudieron descargar los manuales, enviándoselos por correo electrónico. Y quería también agradecer los comentarios que me van llegando por estos videos que estamos pasando. Realmente todas cosas muy lindas las que nos ponen. Y bueno, y agradecer también especialmente el comentario de Susana Patalagoiti de Balcarce. No solo fue muy lindo su comentario, sino lindo también la forma en que lo dijo. Hoy lo que vamos a hacer es empezar a ver la ley de Henry, a desarrollarla y a ver cómo esta ley tiene incidencia en los buzos. La ley de Henry, en su enunciado, dice que a temperatura constante, un gas en contacto con un líquido se disuelve proporcionalmente a la presión. A temperatura constante, un gas en contacto con un líquido se disuelve proporcionalmente a la presión. Ahora lo vamos a graficar, esta ley, para entenderla mejor, llevarla a aspectos cotidianos de nuestra vida para entenderla y después ver cómo se aplica al buzo. Un líquido, vamos a poner agua, un gas, pongámosle aire. Imagínense que yo acá tuviera un cubo de acrílico, mitad agua y mitad aire, con una tapa a una presión de 1 atmósfera. Yo estoy viendo y veo mitad agua, mitad líquido y mitad aire, gas. Le empiezo a dar presión, y más presión, y más presión, y casi estoy llegando al líquido y parecería que el gas ha desaparecido, pero no es así. Le dimos más presión y ese gas se disolvió en el líquido. El gas sigue estando, pero ahora disuelto en el líquido. Cuando yo empiezo a levantarle esa tapa y empieza a disminuir la presión, ese gas sale de nuevo del líquido y lo volvemos a tener. ¿Qué pasa si yo destapara muy rápido ese recipiente que tiene el líquido con el gas disuelto? Y el gas saldría de una forma abrupta, formando burbujas seguramente, se manifestaría así. ¿Dónde vemos ese ejemplo a diario nosotros? Lo vemos generalmente en las botellas de gaseosas, de bebidas carbohidratadas, de cerveza, de champán. Nosotros miramos cualquiera de esas botellas y no tiene burbujas. Es todo líquido, por ahí tiene un poquito así de aire en superficie, no pasa nada, pero miramos todo líquido. Ahora,
tiene gas disuelto a presión. Cuando nosotros lo destapamos, es que escuchamos pss, y empezamos a ver todas las burbujas que empieza a liberar ese líquido. Claro, tiene gas carbónico disuelto en el líquido a presión. Cuando yo destapo, que le estoy cambiando la presión a la que está el líquido, empiezan a salir las burbujas. Lo puedo tapar, pero ya perdió presión. Si lo vuelvo a hacer, vuelve a perder más presión. Si lo vuelvo a hacer, cada vez pierde más presión hasta que el líquido queda nuevamente en equilibrio con el medio ambiente, a una atmósfera de presión. Esto se entiende, es sencillo. A veces nos decían que si a las botellas le poníamos una cucharita no perdía el gas. Puro cuento, lo pierde igual. Necesitaríamos algo especial para volver a inyectarle ese gas y que se mantenga así, pero si no, no hay otra forma. A temperatura constante, porque la temperatura siempre hace variar el volumen de los cuerpos, el calor los hace dilatar, el frío los hace contraer. A temperatura constante, un líquido en contacto con un gas se disuelve proporcionalmente a la presión. Vemos que esto efectivamente es así, con el ejemplo más que nada de las botellas, pero ahora vamos a traspasar este ejemplo a un buceador. Nuestro cuerpo, en alrededor de un 70 y pico % es agua. De ahí que los gorditos siempre decimos que no estamos gordos, estamos inundados. Pero bueno, no es este el caso. 70 y pico % de nuestro organismo, agua. Tenemos presión. Ahora, cuando empezamos a sumergirnos y a bajar en el mar, cada vez vamos a estar más sometidos a presión. Y estamos en contacto con un gas, que es el aire que nosotros respiramos. El aire que nosotros respiramos es un 79% nitrógeno y un 21% oxígeno. El oxígeno nosotros lo vamos a metabolizar. Ingresa a nuestros pulmones, por ahí pasa la sangre, descarga el anhídrido carbónico y se carga de oxígeno y sigue todo el recorrido por todo el cuerpo para llevarle su cuota de oxígeno a cada célula. Deposita el oxígeno, se trae el anhídrido carbónico y exhalamos, lo metabolizamos. ¿Sí? El nitrógeno es un gas inerte, así como lo tomamos, lo exhalamos. ¿Nuestro cuerpo tiene nitrógeno en este momento? Sí, tiene nitrógeno. Y está saturado de nitrógeno. ¿Qué cantidad? No sabemos, pero está saturado a una atmósfera. Tiene incorporado todo el nitrógeno que pueda absorber a la presión de una atmósfera. Pero cuando nosotros empezamos a bajar, todo nuestro organismo, todos los tejidos, van a empezar a incorporar nitrógeno, porque lo sacamos de ese punto de equilibrio que estaba a una atmósfera. Supongamos que nos vayamos a 2 atmósferas, a 10 metros de profundidad, empezamos a incorporar nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno? No lo sabemos. Vamos a incorporar hasta que nuestro organismo se sature de nitrógeno y ya no absorba más. Ahora, si seguimos bajando y seguimos aumentando la presión, va a seguir incorporando nitrógeno. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. ¿Qué es lo que nosotros vamos a sentir cuando el organismo está absorbiendo nitrógeno? Nada. No vamos a tener ningún cambio físico, no vamos a sentir absolutamente nada, pero sabemos que nuestro organismo está incorporando nitrógeno. Nitrógeno que cuando ascendamos va a salir, lo cual para eso nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer un ascenso
demasiado brusco para que no se produzcan burbujas. Por eso se reglamentó la velocidad de ascenso de un buzo en 9 metros por minuto. Nosotros vamos controlando con nuestro profundímetro. Recuerdan que en la consola de los instrumentos de la válvula teníamos un profundímetro y no podemos subir más rápido que 9 metros por minuto. Las burbujas que nosotros exhalamos cuando respiramos suben a 18 metros por minuto. Nosotros tenemos que utilizar la mitad de la velocidad de las burbujas. Las velocidades de burbuja nos tienen que pasar, tienen que ir mucho más rápido que nosotros. Nosotros vamos subiendo así despacio para no tener inconvenientes. Ahora, todos los tejidos van a absorber nitrógeno de distinta forma. Los huesos van a tardar mucho en absorber, de a poquito. Los músculos van a absorber a otra velocidad. El tejido adiposo, la grasa, va a absorber a otra velocidad. Todo va a tener su propia velocidad. Pero lo que a nosotros nos interesa, y más nos preocupa, es el nitrógeno que tenemos disuelto en la sangre. Porque ahí es donde puede formar burbujas. Y las burbujas andarían por el torrente circulatorio. Y claro, el cuerpo detectaría algo extraño en las burbujas. Pero el peligro mayor de eso sería que donde hay venitas muy chiquititas, un capilar, más que nada en la cabeza, que le lleva sangre hasta la última célula nerviosa de nuestro cerebro, por ahí se aloja una gotita, una burbujita y no permite circular la sangre. Y eso sería problemático, porque la sangre no podría cumplir su función. Si se nos formaran burbujas en la sangre, estaríamos frente a una patología que se llama embolia gaseosa. Estaríamos, por supuesto, frente a una embolia gaseosa leve. Si tenemos un buzo que ha subido muy rápido o no ha respetado la relación que existe entre tiempo y profundidad y se excedió del tiempo o se excedió en la profundidad a la que podía estar, puede que padezca una embolia gaseosa. Los síntomas que presenta una embolia gaseosa una vez que salimos del agua, que se pueden dar por el lapso de 1 hora, podrían ser dolor en las articulaciones, codos, dedos, muñeca, porque la sangre encontraría más dificultad de circular ahí y se empezarían a acumular las burbujitas de aire. Y eso tendríamos como si fuera soda en vez de sangre, de soda de color roja. Dolor en las articulaciones podría traer mareos, picazón a nivel cutánea, en algunos casos hasta descomposturas podría ocasionar. Si tenemos que transportar a una persona con síntomas de embolia gaseosa, la forma de transportarlo, estamos buceando en una lancha y tenemos que volver a la orilla, esa persona lo ideal sería que vaya acostada con las piernas levantadas. Así, por una cuestión de gravedad, las burbujas tienden a ir para arriba, hacia los pies, en lugar de ir hacia la cabeza, que sería más problemático. Eso en caso que fuera una embolia gaseosa leve. Dado los tiempos y las profundidades que vamos a manejar nosotros, no tenemos casi posibilidades
de sufrir una embolia gaseosa grave. ¿Cómo se tratan las embolias gaseosas? Bueno, hay que llevar al afectado, si el afectado está consciente y está bien, lo que se recomienda es fijarse si tiene aire en el equipo, si no cambiarle el tanque y si está en condiciones, volverlo a bajar a la profundidad en la que estaba buceando. Cuando lleguemos a esa profundidad, las burbujas van a desaparecer, porque a esa presión no pueden existir las burbujas. Y ahí haríamos un ascenso controlado realizando las paradas de descompresión correspondientes. Si no tenemos posibilidad de hacer eso, habría que asistir al que está con esa patología y llevarlo donde haya un centro hiperbárico y ponerlo en una cámara hiperbárica, donde lo van a presurizar, va a estar en seco, pero a la misma presión que estuvo buceando, y se le hace una descompresión programada. ¿Por qué les decía que hay una relación entre lo que es profundidad y tiempo de buceo? Porque luego de muchos estudios se ha podido determinar esto. Antiguamente la gente tenía problemas y le llamaban la enfermedad del buzo, porque les agarraba después de haber buceado y no entendían qué era lo que les pasaba. Luego de muchos estudios se pudo establecer cuáles son los tiempos y profundidades máximas permitidas para que el buzo no se sienta afectado ni sufra esta patología, la embolia gaseosa. Y se crearon a partir de ahí, de esos estudios, las tablas de descompresión. Yo acá tengo una tabla, les muestro una tablita de descompresión. Ahora en otro capítulo vamos a aprender a manejarla. Pero lo elemental de la tabla, que acá tiene profundidad en metros y acá tiene tiempos. Cuando nosotros a la profundidad que vamos a bucear buscamos el tiempo que vamos a bucear, tiene que estar encuadrado el buceo en la parte celeste. Y eso quiere decir que el buceo que vamos a realizar está permitido. Si el buceo que nosotros vamos a realizar cae en la parte amarilla de la tabla, se recomienda hacer una parada de seguridad de 3 minutos a 3 metros de profundidad. Y si el buceo cayera en la parte roja, es obligatorio hacer una parada de seguridad. Fíjense, esta es una curva exponencial. Ya la vamos a ver con más detalle y la vamos a explicar bien la tabla. Pero para que tengan una idea, a 6 metros de profundidad, una persona puede bucear 600 minutos. Estamos hablando de 10 horas. Algo rarísimo que una persona bucee 10 horas seguidas. Si bajamos 3 metros más y nos vamos a 9 metros, puede bucear 270 minutos. Menos de la mitad. Esa profundidad de 3 metros acortó en más de la mitad el tiempo que esa persona tenía para bucear. Si vamos a bucear a 15 metros, el buzo no puede estar más de 75 minutos abajo del agua. 75 minutos no es tanto tiempo. Ya a 21 metros podría estar 35 minutos nada más. Fíjense cómo el ir ganando profundidad va acortando el tiempo de superficie. Esto lo vamos a utilizar para hacer una planificación previa a la inmersión que vamos a realizar. Y si contratamos una excursión, ya la operadora, la empresa que nos ofrece el servicio de buceo, ha realizado estos estudios antes y sabe al lugar que nos lleva cuánto tiempo nos van a determinar de buceo. Por eso siempre es importante prestar atención a la charla que dan y hacerles caso. Más importante que prestar atención. Acá estamos hablando de tiempos, estamos hablando de profundidades.
Vamos a redefinir un poquito estos temas. Cuando hablamos de tiempo de buceo, estamos hablando desde que metemos la cabeza en el agua hasta que iniciamos el ascenso. El ascenso no va a contar como tiempo de buceo. Cuando hablamos de profundidad de buceo, hablamos de la profundidad la mayor profundidad que alcanzamos en la inmersión. Nos tiramos al agua, bajamos a 15 metros, tuvimos un minuto, subimos a 3 metros, hicimos todo el buceo entre 3 y 5 metros, fue un buceo de 15 metros. Tengamos en claro esos conceptos para cuando después nos remitamos a la tabla de descompresión, tener esos dos datos y saber a qué nos referimos con esos datos. Porque si estamos a 30 metros de profundidad y tenemos que subir a 9 metros por minuto, vamos a tardar varios minutos en ascender. Pero esos minutos no van a contar como tiempo de buceo. Salimos de bucear y nuestro cuerpo todavía tiene nitrógeno en sangre. Va a seguir liberando. Nosotros no vamos a sentir nada en particular. Pero sí tenemos nitrógeno en el cuerpo. ¿Y cuánto tiempo tardamos en liberar todo ese nitrógeno? Esta tabla nos dice que tardamos 18 horas en liberar el nitrógeno. Liberamos. Nosotros no sentimos nada, pero nuestro cuerpo está en proceso de liberación de nitrógeno. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque buceamos, salimos una hora y decimos, vamos a hacer otro buceo, vamos. Ahí sobre la marcha, atención, vamos a seguir incorporando nitrógeno, pero todavía tenemos nitrógeno residual en nuestro cuerpo. Entonces estamos hablando de un buceo repetido. Vamos a incorporar más nitrógeno, pero ya venimos con nitrógeno. Cuando pasan 18 horas desde el último buceo y entramos al agua a bucear, ahí hacemos un buceo simple. Nuestro cuerpo no tiene nitrógeno, al margen del que tiene por estar en una atmósfera, que ese no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a hacer un buceo simple. Ahora, si es dentro de las 18 horas de haber buceado, va a ser un buceo repetido. A veces se presta confusión, porque decidimos esta noche hacer a las 10 de la noche un buceo nocturno. Está bárbaro. De 10 a 11 hicimos un buceo nocturno. Buenísimo. Al otro día, a las 11 de la mañana, vamos a bucear. Dormimos toda la noche, cenamos. Es un buceo repetido, porque recién han pasado 12 horas del último buceo. Y la tabla de descompresión nos dice que todavía tenemos nitrógeno en nuestro cuerpo. Les repito, como les dije en las clases anteriores, no es algo para tenerle miedo, sí es algo para tener en cuenta, conocer y respetar la reglamentación y respetar las tablas y respetar todos los estudios que se han hecho sobre estos temas. Entenderlo, saber que nosotros no tenemos nada que arriesgar, que son patologías asintomáticas, que no vamos a tener algo que nos pueda recordar o decir que podemos tener problemas. Son cosas que las tenemos que saber nosotros. Entonces, después vamos a aprender bien el manejo de la tabla de descompresión. Pero buceo simple es aquel que realizamos cuando estamos libres de nitrógeno. Buceo repetido es aquel que realizamos dentro de las 18 horas
de haber buceado. Entre buceo y buceo, el tiempo ese se llama intervalo en superficie. Tenemos que conocerlo porque la tabla nos lo va a pedir, para saber el segundo buceo, dependiendo de la profundidad a la que vamos a estar, cuánto tiempo podemos estar. O si estamos más tiempo, el tiempo que querramos nosotros, saber las paradas de descompresión que tenemos que hacer cuando vamos saliendo para no tener inconvenientes. Así que vimos 5 definiciones de términos hoy. Vimos profundidad máxima, profundidad de buceo, perdón, tiempo de buceo, intervalo en superficie, ¿sí? Esas 3 cosas principalmente para tenerlas claras cuando vayamos a la tabla. Buceo simple y buceo repetido. Bueno, no quiero hacerlo muy largo el video porque si no después cuesta mucho subirlo. Acá donde yo vivo la señal de internet no es de lo mejor, así que por eso a veces publico 2 clases y hay días que no publico ninguna. Voy dosificando y aprovechando cuando hay buena señal. Como siempre les recuerdo que pueden hacerme las consultas que gusten, que si quieren que reforcemos algún tema en particular lo podemos ir haciendo, no hay ningún inconveniente. Después vamos a hablar de algunas anécdotas o cosas que han sucedido tanto en cursos como en inmersiones en el mar. Esto es un tema que uno no deja de aprender nunca. No hay alguien que se las sepa todas. Y el mayor caudal de aprendizaje en el buceo viene a raíz de las prácticas. Aunque buceemos en el mismo lugar, siempre nos cambian las condiciones del mar, nos cambia el compañero, nos cambian las ganas, nos cambian lo que vemos abajo, y siempre son buceos diferentes. Y cambia nuestro estado de ánimo también, por supuesto. Y siempre hay experiencias, cuando entramos al agua, cuando salimos, formas de entrar al agua, lugares distintos. Nos ha pasado el año pasado que tuvimos unas entradas al agua en Colombia, en la isla de San Andrés, y fueron buceos de orilla, pero había olas, y la parte que nos tiramos había una pequeña barranca de piedra, y las olas se nos habían puesto bastante heavy, y estábamos con Susana Patalagoiti, ahí con Gustavo Camargo y con Adrián. Habíamos entrado al agua de 10.000 formas diferentes, pero nunca nos había tocado esa. Y tuvimos complicación. Ya después les voy a contar bien todos los detalles. Pero bueno, acá las cosas, el conocimiento lo da la experiencia, lo da el sentido común, lo da la responsabilidad, montones de factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir al agua. No estoy hablando de no divertirse y no pasarla bien, sí, al contrario. Estoy hablando de divertirse mucho, de pasarla bien y de cuidarnos mucho también. Y recordar siempre que estamos en un medio que no es el nuestro, en un medio que a nosotros nos resulta hostil y que estamos para mirar y disfrutar, para nada más. Nuestra meta en el buceo es esa. Nosotros tenemos la suerte de elegir el día cuando está lindo, el mar cuando está impecable, que haga calor, que tengamos dinero y que tengamos ganas. Muy diferente a gente que trabaja en tema buceo, por ejemplo, buzos socorristas. Y un buzo socorrista hay pronosticado para el miércoles temporal y ellos dicen, bueno, el miércoles tenemos día de práctica, porque los días que ellos tienen que trabajar
cuando se hunde un barco, cuando se rompe algo mar adentro. No son días que el mar está calmo, siempre es con problemas. Nosotros no tenemos ese problema. Entonces, conocer bien todo nos va a ayudar a bucear seguros, a disfrutar de esto, a no tener inconvenientes. Disculpen que sea tan reiterativo y recalque esto. En los cursos, cuando doy las charlas, yo hablo cara a cara con la gente y los veo, y veo la cara de atención y de responsabilidad, de seriedad que están asumiendo cuando conversamos. Acá me cuesta un poco porque le estoy hablando a una máquina, sé que después lo van a ver, pero bueno, es una sensación distinta. Le agradezco por la compañía de ustedes y bueno, vamos a seguir con las clases. Espero que ustedes disfruten viéndolas tanto como yo disfruto hacerlas. Les mando un saludo grande a todos y nos estamos viendo. Voy a apagar la cámara.